Mis padres le dieron toda la herencia a mi hermana, la hija dorada. 7 años después, aparecieron queriendo ver a mis hijos. Aquí te cuento cómo respondí. Al crecer, mi hermana siempre fue la favorita de mis padres. Era inteligente, hermosa y talentosa, mientras que yo era la hija común y corriente. Mis padres la adoraban, alabando cada uno de sus logros, mientras apenas reconocían los míos. No fue hasta que crecí que me di cuenta de lo injusto que era todo. A pesar de las adversidades, logré mucho por mi cuenta. Me esforcé para entrar en una de las mejores universidades, me gradué con honores y conseguí un buen trabajo, pero mis padres nunca se impresionaron. Siempre tenían alguna excusa para restar importancia a mis logros, mientras mi hermana seguía siendo alabada y tratada de manera especial. Luego, cuando mis abuelos fallecieron, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Dejaron una herencia considerable y estaba segura de que mis padres finalmente verían mi valor y la dividirían equitativamente entre mi hermana y yo, pero me equivoqué. Se la dieron toda a mi hermana sin pensarlo 2 veces. Me sentí herida y enojada, y sentí que estaba siendo castigada por algo que no entendía. Corté todo contacto con ellos después de eso. No podía soportar verlos y fingir que todo estaba bien. No se trataba solo del dinero, se trataba de los años de negligencia y favoritismo que finalmente habían llegado a un punto crítico. No quería tener nada que ver con ellos. Unos años después, conocí a mi esposo y nos casamos en una pequeña ceremonia con solo nuestros amigos y familiares cercanos. No invité a mis padres ni a mi hermana porque sabía que no les importaría mucho de todos modos, y solo quería a personas genuinamente apoyo y amorosas a mi alrededor en mi día especial. Unos años después, me quedé embarazada de gemelos, un niño y una niña. Mi esposo y yo estábamos emocionados y no podíamos esperar para empezar nuestra familia. Pasamos el embarazo juntos, pero yo tuve un tiempo difícil. Estaba constantemente cansada, mareada y tenía problemas para dormir, pero mi esposo estuvo allí para mí en cada paso del camino. Fue mi roca, mi sistema de apoyo, y no podría haber pasado por eso sin él. Cuando nacieron nuestros gemelos, fue el día más feliz de mi vida. Sostener a mis hijos por primera vez fue una sensación indescriptible. Eran tan pequeños y frágiles, pero perfectos en todos los sentidos. Mi esposo y yo estábamos emocionados de empezar este nuevo capítulo en nuestras vidas. A medida que nuestros hijos crecían, nos aseguramos de rodearlos de amor, apoyo y positividad. Queríamos que supieran que eran amados y que siempre podían contar con nosotros. Mis padres y mi hermana no eran parte de nuestras vidas, pero estábamos bien con eso. Teníamos el uno al otro, y eso era todo lo que importaba. Fue una tarde típica de sábado cuando escuché un golpe en la puerta. Allí estaban mis padres, parados en mi umbral con una sonrisa en sus caras, como si no hubieran estado ausentes durante 7 años. Dijeron que solo querían ver a sus nietos, mis gemelos. Sentí una mezcla de emociones, ira, traición, confusión y incredulidad. Habían pasado 7 largos años desde que nos habíamos hablado por última vez, y ahora tenían la audacia de aparecer sin previo aviso y pedir ver a mis hijos. Podía ver la desesperación en sus ojos mientras intentaban inventar excusas para explicar por qué habían estado ausentes de mi vida durante tanto tiempo. Me dijeron que me habían extrañado y que querían ver a mi familia. Hablaron sobre cómo no querían perderse a sus únicos nietos. A pesar de sus súplicas, sabía que no podía dejar que vieran a mis hijos. No podía permitir que entraran y salieran de nuestras vidas siempre que fuera conveniente para ellos. No podía permitir que tuvieran acceso a mis hijos después de haberme negligido y herido durante tantos años. Así que les pregunté directamente por qué querían ver a mis hijos después de tanto tiempo. Titubearon por un momento, pero finalmente mi padre habló. Tu hermana, dijo con voz baja, nos dijo que ha decidido no tener hijos nunca. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos estos años, mis padres habían elegido darle todo a mi hermana y ahora, de repente, ella no quería hijos. Era un golpe en su cara. Sabía que mi hermana no mentía. Sabía que mis padres solo estaban allí porque querían acceso a mis hijos ahora que mi hermana no iba a dárselos.
Siempre habían favorecido a ella sobre mí y ahora intentaban usar a mis hijos como una forma de compensar sus errores pasados. En ese momento, encontré la fuerza para enfrentarlos. Les dije que no podían ver a mis hijos, que habían perdido ese derecho cuando decidieron cortar todo contacto conmigo. Les dije que no podían esperar un regreso ahora que mi hermana había tomado una decisión. Que no les convenía. Intentaron discutir conmigo, suplicarme, pero no cedí. Estaba cansada de sus juegos, sus mentiras y sus manipulaciones. Había construido una vida para mí y mi familia sin ellos, y no iba a dejar que la destruyeran. Al cerrar la puerta en sus caras, sentí un alivio que me invadió. Me había defendido a mí misma y a mis hijos, y les había demostrado a mis padres que no podían simplemente regresar a mi vida cuando se les antojara. Cuando mi esposo regresó a casa, nos sentamos y hablamos sobre lo que había sucedido antes de su llegada. Estaba tan sorprendido como yo. Repasamos todo lo que mis padres habían dicho y lo que yo había respondido. Hablamos sobre cómo no queríamos que nuestros hijos tuvieran ninguna relación con mis padres ni con mi hermana. No queríamos que tuvieran ninguna influencia negativa en sus vidas. Mi esposo me aseguró que había tomado la decisión correcta al no permitir que mis padres vieran a nuestros hijos. Dijo que me apoyaba completamente y que seguiríamos apoyándonos mutuamente en nuestras decisiones. También hablamos sobre cómo manejaríamos cualquier interacción futura con mis padres. Decidimos que seguiríamos manteniendo la distancia y nos enfocaríamos en nuestra propia familia. A medida que pasaban los días, seguía pensando en lo que había sucedido. Me sentía enojada, herida y traicionada. Era claro para mí que mis padres solo habían venido a ver a mis hijos porque mi hermana les había dicho que iba a ser libre de hijos. No se habían comunicado conmigo en años, y sin embargo, tenían la audacia de presentarse en mi puerta y exigir ver a mis hijos. Era increíble. Por más que intentara racionalizar su comportamiento, no podía entender cómo podían ser tan egoístas y crueles. Siempre había estado allí para ellos, incluso cuando me ignoraban y favorecían a mi hermana, y ahora esperaban que olvidara todo eso y les permitiera entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Era insultante, y me hizo aún más decidida a mantenerlos alejados de mi familia. Actualización: mis padres no se detuvieron en aparecer sin invitación en mi puerta. Unas semanas después, mi esposo recibió una llamada de mi madre. Estaba llorando y suplicándole que permitiera que viera a sus nietos. Siguió hablando sobre cuánto los extrañaba y cómo se merecían conocer a sus abuelos. Mi esposo se mantuvo calmado y educado, pero firme. Les dijo que no podían venir y que él y yo habíamos tomado nuestra decisión. Pero mi madre siguió insistiendo y tratando de chantajearnos emocionalmente. Dijo cosas como: no tenemos mucho tiempo, por favor no nos alejen de ellos, y tu esposa es cruel, ¿no te importa por tus padres? Luego recurrieron a sobornarle, ofreciéndole comprar un nuevo coche o pagar la educación de nuestros hijos si les permitíamos ver a sus nietos. Mi esposo rechazó sus ofertas y colgó el teléfono. Me enfureció cuando me contó sobre la conversación. ¿Cómo podían intentar sobornarnos para ver a nuestros hijos? Parecía que no les importaba el daño que habían causado y solo estaban interesados en salirse con la suya. Me sorprendió y enojó cuando mi esposo me contó sobre el intento de mis padres de manipularlo emocionalmente para ver a nuestros hijos. Era claro que estaban desesperados por verlos y estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio necesario. Me sentí traicionada, no solo por mí, sino por mi familia en general. No podía entender cómo podían ser tan egoístas y manipuladores. Era como si no les importara el hecho de que me habían cortado completamente de sus vidas y me habían dejado con nada, sino que solo querían acceso a mis hijos. Me hizo sentir como si fuera una herramienta para ser usada y descartada cuando fuera conveniente para ellos. Me dolía especialmente su intento de sobornar a mi esposo. Era como si no les importara que él fuera mi pareja y que estuviéramos juntos en esto. Estaban tratando de crear una división entre nosotros y usar a nuestros hijos como moneda de cambio. Era repugnante y me hizo sentir enferma al estómago. Estaba decidida a no dejar que se salieran con la suya. Sabía que permitirles ver a nuestros hijos solo validaría su comportamiento y les haría pensar que podían hacer lo que quisieran.
No iba a dejarme manipular por ellos de nuevo. Habían tomado su decisión años atrás y tenían que vivir con las consecuencias de ella. Mi esposo y yo hablamos extensamente sobre ello y ambos estuvimos de acuerdo en que teníamos que mantenernos firmes. No íbamos a dejar que mis padres o nadie más nos manipulara a nosotros o a nuestros hijos. Nos mantendríamos en nuestra decisión. Éramos una familia y nos protegeríamos mutuamente sin importar qué. NTA, apoyo completamente tu decisión. Tus padres han demostrado una y otra vez que no valoran ni tus logros, y no es justo que intenten regresar a tu vida solo porque quieren ver a tus hijos. Tienes todo el derecho de proteger a tu familia y tu paz mental. YTA, creo que deberías al menos escucharlos. Son tu familia, después de todo, y no es saludable guardar rencor para siempre. Tal vez tengan una razón válida para lo que hicieron, y tus hijos podrían beneficiarse de tener más personas que se preocupen por ellos. NTA, honestamente, tus padres y hermana parecen ser personas terribles. Es repugnante que intentaran sobornar a tu esposo solo para ver a tus hijos. Tienes absolutamente razón en mantenerlos alejados de tu familia. No dejes que te hagan sentir culpable por ello. Siguiente historia, tengo 28 años y soy mujer. Como muchas mujeres, he aprendido debido a la pandemia que no tengo que vestirme según los ridículos estándares de belleza de la sociedad. Antes, me vestía de punta en blanco y me aseguraba de usar maquillaje pesado, al nivel de los tutoriales de James Charles y Nikki, y me aseguraba de que mi piel fuera tan impecable y suave como la de un bebé. Y ni siquiera vamos a empezar con mi situación del cabello. Mi esposo, de 30 años, se molesta por esto. Me dijo que le gustaba mi antiguo look y que se avergüenza de salir conmigo ahora que he decidido ser una vagabunda. Le dije que todavía me visto bien cuando salimos a cenar o tenemos ocasiones importantes, pero no me siento como usar maquillaje y tacones para ir al supermercado o limpiar el baño. Él dijo que no era tan difícil ponerse un poco de maquillaje y afeitarse, así que le dije que si pensaba que era fácil, entonces debería probarlo. Aceptó porque si yo había estado haciéndolo durante años, ¿cuán difícil podía ser? Pronto aprendió lo doloroso que es depilarse y lo largo que tarda una mujer con cabello largo y grueso hasta la cintura en lavarlo, secarlo y peinarlo. Aprendió lo incómodo que es usar ciertos atuendos todos los días para mí. Y como quería que yo usara maquillaje, él también tuvo que hacerlo. Estaba demasiado metido en esto, así que le permití que me dejara hacerle el maquillaje. No hice un maquillaje completo, solo hice algunas cosas para realzar sus rasgos y mostrarle cuánto esfuerzo se requiere para el maquillaje. Después de un día completo de esto, me dijo que lo sentía y que no se había dado cuenta de cuánto esfuerzo requería. Le dije que ahora imaginara a la mujer que se hace rellenos labiales y botox, y se rió diciendo que gracias a Dios no era tan exigente. Ambos nos reímos de ello y sentí que había probado mi punto. El problema es que él le contó a sus hermanas lo que hice, y ellas encontraron la situación divertida porque también creen que es hora de que los hombres entiendan cuánto trabajo ponen algunas mujeres en su apariencia. Luego, él le contó a su madre lo que hice, y ahora ella me llama y me envía mensajes diciendo que abusé de su hijo, que es deber de una mujer verse bien para su esposo, y que voy a alejarlo de mí por ser una vagabunda. Me advirtió que no me sorprenda si termino divorciada o engañada. Ignoré sus comentarios, pero mi esposo ahora está defendiéndome de su madre, y ella está enojada porque él me defiende. ¿Me equivoqué? Solo intentaba probar un punto. Mi suegra me odia, quería que su hijo se casara con una modelo de Instagram rubia, alta y de ojos azules con quien pudiera ser amiga, pero en cambio estoy yo, que soy latina, baja y no estoy de acuerdo con sus puntos de vista. NTA, pero ten cuidado, OP, tienes un esposo inusualmente humano, ya que si no entiende tu punto de vista, realmente te dejará ponerte en su lugar para que lo vea desde tu perspectiva. No uses este poder demasiado, o podría debilitarse. NTA, estás casada con un hombre maravilloso. Primero, tenía puntos de vista tóxicos sobre las mujeres, pero cambió relativamente rápido y ahora te está defendiendo contra la persona que le dio esos puntos de vista. He leído suficientes historias sobre esta idea donde las mujeres dan a los hombres el mismo trato de depilación, maquillaje, etc.
Pero los hombres se enojan mucho diciendo que las mujeres los humillaron y se quejan con sus madres. Pero aquí tienes a un hombre que reconoce cuando está equivocado. Siguiente historia, mi ex y yo tenemos 2 hijos juntos, un hijo de 11 años y una hija de 8. Mi ex está casado con Jenny y es padrastro de sus 4 hijos, que tienen entre 5 y 11 años. El segundo matrimonio de mi ex ha creado una dinámica complicada entre nosotros y para nuestros hijos. Él encuentra imposible hacer tiempo para que los niños asistan a sus actividades extracurriculares cuando sus hijastros tienen las suyas en diferentes lugares. Intentó obligar a los niños a dejar las actividades que les gustan y tomar otras, pero me puse en medio y ofrecí llevarlos, aunque él me rechazó. Los niños no asisten a sus actividades extracurriculares cuando están con su padre, lo que los entristece. He intentado hacer que funcione, pero mi ex dijo que no, que realmente les molesta que él priorice a sus hijastros sobre ellos. Me dijo que los niños han expresado esto y que necesito ayudarlos a ver que están siendo egoístas. Le dije que eso no era cierto. Su argumento es que no están cerca de sus hermanastros debido al resentimiento. Le dije que debería priorizar sus intereses tanto como los de sus hijastros, pero él me ignoró. Hace unos meses, mis hijos expresaron interés en un campamento de verano específico. Hablé con mi ex, y él dijo que no había forma de que fueran allí porque necesitaban ir donde querían sus hijastros y que no iba a complicar más su vida. Terminé ofreciendo pagar el 100% del costo, lo cual lo convenció un poco. Luego, hace una semana, me dijo que necesitaba que cuidara a sus hijastros después del campamento por 3 horas, desde ahora hasta que termine el campamento. Me dijo que había hecho su vida más difícil y que debería ayudarlo. Le dije que no, mi ex está enojado. Nuestros hijos biológicos vienen a mí después del campamento, pero sus hijastros van a una niñera pagada, y aparentemente no es justo que puedan ahorrar ese dinero. Le dije que ya estaba haciendo suficiente porque había asumido el costo del campamento para nuestros hijos porque él quería que hicieran una actividad que no les gustaba solo porque era más fácil para él. Me dijo que estaba interfiriendo en el vínculo entre los niños y sus hermanastros y que estaba haciendo más evidente la división. Creo que es ridículo y no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice sobre que estoy interfiriendo en la relación de los niños. Todavía piensa que soy un malvado por no tomar a sus hijastros, usando el argumento de que son solo niños y que son familia, y que mis hijos querrán pasar más tiempo con sus hermanastros. Pero sé sin duda que mis hijos no quieren más tiempo con sus hermanastros. NTA, saliste de tu camino para asegurarte de que tus hijos participen en actividades extracurriculares que realmente les gustan, en lugar de ser aplastados por lo que tu ex considera más fácil para él. Si quiere quejarse de que los niños no son sus fans y de que es difícil equilibrar las actividades extracurriculares de varios niños, puedes recordarle que fue su elección volver a casarse y asumir la responsabilidad de más niños. Continuarás haciendo lo mejor para tus hijos y él debería reflexionar sobre lo que significa hacer lo correcto por sus propios hijos. No eres una coparente involuntaria para la nueva familia de tu ex, puede irse. Claramente, necesitas hacer lo mejor para tus propios hijos. Parece que ya tienen suficiente tiempo con sus hermanastros y tu ex suena como si estuviera tratando a tus hijos biológicos con menos respeto que a los nuevos. Es evidente que hay una carga compartida de comportamiento tóxico y manipulador aquí. Él está usando chantaje emocional sobre lo que los niños quieren o necesitan para hacer que hagas lo que él quiere. Es obvio, ya que esta línea de argumentación resulta ser exactamente lo que necesita para ayudarlo. Es un verdadero malvado. Claramente, hiciste bien en hacer de él un ex. No dejes que se inmiscuya en controlar tu vida más allá de lo que puede como coparente de tus hijos biológicos. Establece límites firmes y claros para que sepan no cruzarlos. NTA, tu ex se enfoca en mantener la paz dentro de su familia ensamblada. Está tratando de cooptarte para que lo ayudes a hacer esto. Eso no debería ser tu prioridad. Tu enfoque y atención deberían estar en tus hijos. No es que no debas fomentar buenas relaciones entre los niños, pero él te está pidiendo que vayas demasiado lejos. Es como retener a un estudiante más talentoso para que otros no se sientan inferiores. Los niños son diferentes.
Tu ex puede querer tratar a sus hijastros y a sus hijos biológicos de la misma manera, pero esa es su decisión. Tienes derecho a apoyar los derechos y necesidades de tus propios hijos. Si eso significa que tienen oportunidades no disponibles para los otros niños o intereses diferentes, así sea. En otras palabras, la forma en que estás manejando las cosas es genial y tienes derecho a rechazar la solicitud de cuidado de los niños. Esa no es una expectativa razonable por parte de tu ex.